Saludar al doctor Mariano Borinsky, que es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, hombre muy fuerte de la justicia argentina. Un gusto saludarte, Mariano. Paulo Vilouta, Gonzalo Prado por aquí. Que tengas un buen año. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy buenos días, muy buen año. Igualmente para vos, ¿eh? Igualmente para vos. Mariano, el gobierno ha difundido algunas noticias auspiciosas, la tasa de homicidios, la más baja de los últimos 25 años, algo mejor en materia de robos, pero me parece que estamos pero muy flojos en algunos temas como portación de armas. En la semana tuvimos 2 episodios, un policía tirando 14 tiros en Villa Crespo, un señor aquí a unas cuadras caminando con un revólver en la mano como si nada, casos de menores involucrados cada vez más en el delito, y un código penal que parecía que la última vez que hablamos estábamos cerca de poder moverlo y ahora parece que postergamos hasta mitad de año, vaya a saber hasta dónde. Estamos flojitos en todos estos temas, ¿no? Y mira, son déficits estructurales de una política de Estado que debe adoptarse, que la venimos hablando hace varios años, hace varias conversaciones que hemos tenido, y que implica un cambio de paradigma. La sociedad lo está pidiendo. La sociedad está pidiendo a gritos. Cambiemos el Código Penal que tiene 100 años de vigencia, cambiemos el Código Penal juvenil que es de la época de la dictadura, hagamos un Código Penal que tenga en cuenta la seguridad ciudadana, que escuche a la víctima, que tenga en cuenta la Convención Internacional del Niño, que tenga en cuenta lo que pasa en otros países. En otros países ya se ha discutido este tema, no somos los primeros que lo estamos tratando. En otros países la aportación ilegal de armas Sí, es un delito autónomo, claro. que es el antecedente de otros delitos. Mm. Entonces, modifiquemos esto. Es una política de Estado que la política, el Congreso en este momento debe tomar nota de todos estos proyectos que se vienen trabajando hace muchos años y que no perdona más víctimas. O sea, ¿cuántas víctimas más vamos a tener? Sí, sí, es interminable. Me llama la atención porque cuando la sociedad reclama o pide, el político como tiene miedo a perder votos o dice, che, acá tengo un atajo, una oportunidad para ganar votos, le prestamos más atención. Y yo lo que veo son debates intermitentes, ¿viste? Interminables, que a los 16, que a los 15, no, que los institutos de menores son peor que a que esté en la calle. Y esta semana hemos visto chicos de 12, 13, 14, robos piranha, muerte de uno en manos de la policía con una banda criminal. Me parece que ahí también tenemos que ajustar algo. Cambiando la edad, ¿cambiamos algo o no pasa solamente por cambiar la edad de la imputabilidad? Porque yo digo, che, tenemos la imputabilidad en 16, como Cuba, y países muy democráticos, como Brasil, es a los 12, y Uruguay también súper democrático, acá enfrente a los 13. Mira, te tomo lo último que vos mencionaste. Como bien decís, en el continente, Chile, Colombia y Perú están en 14 años, Guatemala, Nicaragua y Uruguay están en 13 años, Brasil, que mencionaste, y México están en 12 años, por darte algún ejemplo. Pero lo más importante, los chicos, vamos al último sistema, el de la dictadura de 1980 para acá, ha madurado y eso ha permitido, entre otros aspectos, modificaciones en las leyes para licencias para manejar autos, modificaciones para votar, ejercer derechos electorales, modificación de la Comisión Nacional de Valores para habilitar a menores a hacer inversiones en el mercado de capitales. En definitiva, la madurez también se traslada a la madurez para cometer un delito. Claro, claro, Entonces, claro. en el continente esto se ha modificado. Bien, ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Y ahí te tomo lo que vos mencionás. La baja de la edad de la imputabilidad es un aspecto. Hay otros aspectos, es decir, el Estado se tiene que hacer cargo de qué política de educación, de formación, de reinserción social, qué va a hacer el Estado con el Claro. chico que delinque, porque no es solamente vos bajás la edad, lo metés, lo detenés en un instituto especializado que lo tenés que tener además, sino qué vas a hacer el día después.
qué asistencia, y esto es el Código Penal Juvenil del cual venimos hablando, asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, de programas culturales y deportivos, de servicio de salud, de tratamiento médico psicológico, qué seguimiento, qué tarea va a tener un supervisor que siga a ese chico para que no vuelva Claro, a claro, delinquir. Es claro. decir, una verdadera política de Estado en el cual la edad es un aspecto, pero después debes tener todos estos otros aspectos complementarios para lograr modificar ese sistema de la época de la dictadura y tener una verdadera política de Estado, penal juvenil, de resocialización y educación de aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley. Si a vos como especialista y como juez que sos, algún político te pregunta, siempre esta parte que marcamos, la complementaria, que buenos institutos, buenos profesionales, gente capacitada, no un juntadero de chicos con este tipo de conductas delictivas, te dicen, doctor, ¿hay que mover la edad? 16 es muy alto, ¿vos crees que hay que bajarla o crees que no es el punto central de discusión? Sí, es un punto, hay que modificarla, porque la han modificado todos los demás países, nos quedamos solitos en ese punto. Con ¿Y Cuba. por qué la modifican? Por eso. Entonces, ¿por qué la modifican? Porque la modifican porque los chicos han adoptado una madurez en estos últimos 30, 40 años. Es decir, es una consecuencia natural, no solo del derecho penal, sino de otros ámbitos en el cual electoral, para manejar, para hacer inversiones, te demuestran que el chico hoy tiene una madurez a partir de la tecnología, de los medios, que es diferente a la que tenía hace 40 años. Entonces, que hay que bajarla es producto de esa madurez que va más allá del derecho penal. Y además lo han adoptado los demás países, por algo será. En ese punto me parece que no hay discusión. Lo que me parece que ese punto debe ser complementado con esas otras políticas de Estado. El Estado se tiene que hacer cargo, no decir, che, bajamos la edad y nos olvidamos. No, no, no nos olvidamos. El Estado debe adoptar medidas, como dijimos, de asistencia social, psicológica, deportiva, de salud, de seguimiento, de supervisión, de Claro. presupuesto para institutos adecuados. En ese paquete de educación, formación, reinserción social del adolescente, ahí sí te acompaño. Ahora, En doctor, este punto, aquí Gonzalo sí, Prado lo ¿qué tal? saluda. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Ahí quiero ir. Hoy por hoy, el Poder Judicial argentino, con la infraestructura que tiene, los recursos que tiene, está No posibilitado. alcanza. O sea que hoy por hoy, si quisiéramos, si el gobierno hace que la imputabilidad por ley baje a los 14 años, la justicia no tiene los mecanismos por falta de infraestructura y presupuesto para llevar adelante esa política. Exactamente. Mira, déjame hacer una pequeña anécdota. Cuando trabajamos con el Código Penal en su momento, en el primer proyecto, estamos hablando de 2017, muy parecido a esta política del Código Penal juvenil, me preguntaron, ¿cuánto nos va a costar? Ad honorem, le digo, los jueces, magistrados, magistradas que vamos a intervenir, no vamos a cobrar nada, solamente el café con leche y las medialunas, porque nos va a juntar a las 6 de la tarde en el ministerio. Ahora, ¿cómo no va a salir nada? No, sí, va a salir, no va a salir nada a hacer el código porque lo vamos a hacer jueces y juezas. Pero el día después, vos necesitas un presupuesto para adoptar esta política de Estado. No es aprobar el Código Penal Juvenil, porque el Código Penal Juvenil, lo mismo que el Código Penal, va de la mano de una serie de medidas, de un juez de ejecución, de un establecimiento, de supervisores, de un trabajo de un equipo interdisciplinario. Eso es lo que sale el dinero. Ese es Claro. el presupuesto que vos necesitás para efectuar esta política de Estado. Sí, habrá que ver hoy cuánto nos sale, porque también hemos visto en servicio penitenciario, en algunos casos, alguna situación con la comida, ¿no? Que no salía tanto y a los presos le daba una comida espantosa, corrupción, gente no capacitada. Hoy como está, no sirve, Mariano. Y yo veo chicos de 12, 13, robo piraña por acá, los otros que matan a este pobre chico Jeremías Monzón, todos menores, cuelgan cosas en las redes, una insensibilidad que me parece algo vamos a tener que hacer. Pero como bien vos planteás, con los dos extremos, para tratar de recuperar chicos, no para sacarlos de circulación, que después cuando salen terminan siendo peores. Efectivamente. ¿Qué pensás del código? ¿Lo pateamos para mitad de año? ¿Hay alguna precisión sobre este tema? Porque pareciera que en la Argentina hay otras prioridades, ¿no? Mira, sigo tus informes, sigo lo que sale en los medios. Aparentemente, primero estaba la cuestión tributaria. Primero el presupuesto, Sí, después la cuestión tributaria que salió la ley de inocencia fiscal, después está la cuestión laboral. Es decir,
evidentemente estas son las prioridades, y después encaballado venía el Código Penal, y con el Código Penal juvenil. A ver, Claro. yo estoy esperando porque hemos trabajado con un equipo de 50 personas, de juristas, y estamos esperando a ser convocados por el Congreso de la Nación para poder explicar, para que se pueda entender fácil y para que se demuestre cuál es esa necesidad. Es la política la que toma la decisión de este interés que es fundamental para la sociedad, porque un código penal es la ley de las leyes, son los valores fundamentales de la sociedad argentina. Sin duda. Te hago la última porque a vos te tocó en un momento confirmar la condena de Cristina Kirchner y en otro momento decir no estoy de acuerdo con la tobillera que usa la doctora Kirchner en su prisión domiciliaria. Algunos lo ven como contradictorio, yo no lo siento así. ¿Por qué una cosa sí y una cosa no? Porque un aspecto tiene que ver con la condena de prisión. Y esa condena de prisión, inhabilitación, decomiso, que es la que me tocó intervenir desde la Cámara Federal de Casación Penal, determinaba la privación de la libertad. Después, a pedido de defensa y con el consentimiento del fiscal, fue en prisión domiciliaria. Esa circunstancia no tiene nada que ver con la modalidad de ejecución. En la modalidad de ejecución hay un planteo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene 10 custodias, la ley habilita a dispensar cuando no existe peligro de fuga, se trata de una persona pública y conocida, y en esa hipótesis, tanto en esa situación como en las visitas, me pareció que no era necesario, podía dispensarse, lo habilita la ley. Es una situación excepcional. ¿Por qué? Porque un expresidente tiene 10 custodios, son funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar si se escapara, no va a suceder, es una persona que sale a la esquina y todo el mundo la está mirando y ahí está, la está viendo. Entonces, ante este escenario que establece la ley, consideré que no era necesario, podía dispensarse la utilización de la tobillera electrónica. A vos te tocó en un momento, y esta es la última, confirmar la condena. Se viene un febrero de mucho movimiento bajo la consigna Cristina libre, enjuiciar a la justicia argentina porque dicen que está proscripta. Teniendo un cargo tan trascendente y habiéndote tocado el momento de confirmar la condena, ¿no hay ningún tipo de duda sobre la justicia de esta condena y la inhabilitación perpetua de esta expresidenta? A ver, la sentencia la dicta un tribunal oral a pedido de intervención de jueces anteriores y a pedido de intervención del Ministerio Público Fiscal. Después me tocó intervenir a mí como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Y luego la Corte convalidó la decisión que adoptó la Cámara de Casación Penal. Estamos hablando prácticamente de 15 magistrados, 16 que tomaron intervención. Y yo estoy a lo que dice el formato de la estructura del Poder Judicial. El máximo tribunal del país es el que convalidó la decisión que adoptó la Cámara Federal de Casación Penal. La pena es la que establece el delito de 174, inciso quinto del Código Penal, y la consecuencia es la pena más la inhabilitación que la misma ley establece y que fue convalidada por la Corte Suprema. Y esta sí es la última. Si algún día tenemos un presidente que toma una determinación y es indultar a Cristina Fernández, ¿se puede indultar y levantar la inhabilitación o la inhabilitación es autónoma y quedaría inhabilitada de por vida aún estando libre? A ver, es una pregunta un poco de futurología, de política, obviamente, del periodista que quiere interpelar a esa interpretación. A ver, será cuestión de un análisis de cuáles pueden ser los eventuales alcances de un eventual indulto, cuáles son los antecedentes, como sabés que bien sucede en el derecho, tenés que empezar a mirar precedentes que pudieron haber existido sobre esa situación. De lo que yo me acuerdo ahora, en este momento, justo hoy se cumple el aniversario de la tablada, Claro. y me acuerdo que hubo unos precedentes, no me acuerdo si fue en el gobierno de Duhalde, me parece que también se había hecho una interpretación sobre el indulto, y tenía que ver también con los carapintadas, Mm, y que después fueron materia de judicialización, incluso algunos casos de militares, y en el caso de los militares después fueron declarados inconstitucionales y fueron anulados por la justicia, es decir, hubo una vuelta que primero sí, después no, porque las convenciones internacionales decían que no. No sé, es toda una vuelta judicial que claro, incluso no claro. sé si no termina también en el propio tribunal que yo termino interviniendo, ¿no? Exacto. Bueno, te mando un abrazo grande, muchas gracias por atendernos y vamos a empujar
para que la política le preste atención a este código en el cual has trabajado tanto y hay que ponerlo en primer plano porque lo pide la sociedad, los tiempos han cambiado y estamos muy atrasados con los resultados que vemos todos los días. El abrazo grande de siempre, Mariano. Un fuerte abrazo, gracias por prestar atención a estos temas que son tan importantes, no para mí en lo personal, sino para la sociedad. Lo mejor y un muy buen año. Muchísimas gracias. El doctor Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, impulsor de un nuevo código penal que rige nada más y nada menos que la convivencia legal entre una sociedad. Y hoy estamos con un código de hace 100 años, ¿no? De la